Y yo quisiera, por supuesto, que presentar nuestro cómic. Yo tengo para mí la idea, espero que no herir ninguna susceptibilidad, de que hay sectores que ya debiéramos conocer la reforma. Es decir, todo mundo que está ligado a una dirección sindical, por obligación tendría ya que conocer la reforma y que ya no tendría nada que aprender de su contenido. Seguramente tendrá mucho que aprender de su implementación. Pero en este caso, ¿a qué público estamos buscando? Estamos buscando fundamentalmente a la gente que no tiene ningún conocimiento, ninguna actividad sindical. Por supuesto que para llegar a ellos necesitamos la colaboración de gente que sí tiene la experiencia. Y, por ejemplo, es muy importante lo que decía Vicente, un poco tener claro esta orientación para que el cómic pueda servir como instrumento para replicar la experiencia. Pero de entrada yo diría tener claro que ese es el objetivo. Tratar de que la información llegue a aquellos que no la han tenido. Cuando los compañeros de Red de Mujeres Sindicalistas me empezaron a invitar a las actividades del colectivo Reforma Laboral para Todos, eso fue lo que a mí me motivó y es lo que me ha gustado. Cuando me lo plantearon Ángel e Inés el trabajar con este tema del cómic, para mí esa es la motivación. Yo por eso estoy aquí, para difundir el contenido de la reforma entre las personas que son ajenas a la impronta sindical. Por eso es que buscamos aliados que no pueden ser otros que los mismos sindicatos existentes, sobre todo aquellos donde hay experiencia sindical. Pero por supuesto que también la dinámica propia, la propia abulia de las organizaciones sindicales respecto de la reforma, por supuesto con excepciones, y las excepciones casi no son institucionales, son individuales, ¿no? Tomo otra vez como ejemplo a Vicente lo que nos decía antes de iniciar. En su federación estatal, pues nada más son 3 municipales las que están de alguna manera interesadas en la formación con base en la reforma. Y justamente hacia allá es a lo que queremos ir. Ayudar a las que están interesados en reproducir la información y que no se sientan afectados por la información. Les puedo decir, en una plática con compañeros de una federación sindical ligada a la CROC, que me decían, no, perdón por la palabra, esta chingadera no voy a querer que la lean mis trabajadores, porque les estás abriendo los ojos de lo que no hemos hecho, ¿no? Obviamente me da risa, y a todos nos puede dar risa, porque eso es nuestra realidad. Así piensan nuestros sindicatos, nuestros dirigentes sindicales. Afortunadamente, por ejemplo, en ese mismo grupo, en ese mismo equipo, hay una compañera que dice, pero eso nos puede servir para ir a otros lugares y obviamente a crecer como organización. Algo que nuestros sindicatos no se han planteado en las últimas 3 décadas, una política de crecimiento. Nuestras organizaciones sindicales, por ejemplo, pensando en la UNT, pensando en la nueva central de trabajadores, son las mismas organizaciones de hace 25 o 30 años, ¿no? Todavía, por ejemplo, ahí en la nueva central, pues hay algunos sindicatos que yo ayudé a formar y que luego ellos solitos se echaron a perder, por cierto, pero bueno, esa es otra historia. Lo mismo que en la UNT. Pero hace años que no hay una organización nueva impulsada por la UNT. Pero además, no hay una organización que pueda plantearse ir a esos trabajadores que son la inmensa mayoría, que es a los que estamos buscando llegar. ¿Quiénes son? Los trabajadores que están, decía yo, que no están en la impronta de la vida sindical. Es decir, aquellos que están bajo un contrato de protección, fundamentalmente. ¿Que quiénes son? Son casi todos. Los contratos operativos son el 10% según Arturo Alcalde, según Bouzas y la maestra María Genwansi, ¿no? Yo tengo la experiencia personal de haber hecho una muestra muy grande para mi tesis doctoral, donde me encontré que de los casi 800 contratos que analicé,
el 94% cumplían los requisitos para ser considerados de protección. Entonces soy todavía más pesimista en mi diagnóstico. Pero también por eso creo tener idea de cuál debe ser el objetivo de esta reforma. Los sindicatos que ya existen tendrán que adecuarse. Los que existen, me refiero a los que tienen vida sindical. Sean del color que sean, ¿no? Sean de los llamados corporativos hasta los blancos. Si vemos, por ejemplo, cuando entendemos un contrato blanco, es un contrato completamente controlado por la empresa, con o sin vida sindical, la mayoría sin vida sindical, que tienen mecanismos de control a veces hasta violentos. Y nos hemos dado cuenta de que son, por ejemplo, estos los que han legitimado más contratos. ¿Por qué? Bueno, pues porque esos mecanismos están funcionando para ellos y para trascender la reforma. ¿Qué es lo importante para nosotros? Por ejemplo, que esos trabajadores, saber si conocen de que existe el proceso de legitimación, saber si fueron realmente informados, que conozcan que debieron darles a conocer el contrato, por ejemplo, ¿no? Porque la desinformación es muy grande. Yo recientemente hice una encuesta de esas de Twitter, de sí no, donde pregunté, bueno, se dice, los contratos colectivos de trabajo para ser válidos tendrán que pasar por el filtro del voto personal, libre, secreto y directo de las personas cubiertas por el contrato. Pregunta, ¿algún sindicato, patrón o autoridad laboral te ha informado sobre el tema? Respuestas, 85% no, 14% sí, 2.500 participantes. Pero ¿qué es lo interesante? Que según el reporte de actividad del Twitter, el tweet tuvo más de 30,000 interacciones. Quiere decir, más de 30,000 personas vieron el tweet. Obviamente se hizo el pago correspondiente para que se le publicitara. Y esto, ¿a mí qué me enseña? Uno, que a pesar de que la gente lo leyó, les resultó ajeno. Y de que el 8% que quiso interactuar, 8%, el 85% no tenía información sobre el tema. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, pues que hay esa necesidad de los que nos interesa de difundir. Y aquellos que no lo conocen, no lo saben todavía, pero tienen necesidad de conocer. Pero la información, ¿de qué sirve? Si no hay una ruta pedagógica. Por eso es que en el cómic, el contenido, yo lo fui haciendo a partir de diferentes interacciones, de preguntas. Cuando me lo plantearon los compañeros, dije, bueno, hay preguntas que me han hecho las personas con las que yo he interactuado a lo largo de mi vida, desde que era activista estudiantil hasta que fui activista sindical, y luego cuando me hice abogado después de ser activista sindical, y hasta como académico ahora. ¿Qué es, primero, me corresponde a mí esa reforma laboral? Y, por ejemplo, esta reforma de la que estamos hablando corresponde a un núcleo de personas que son aquellas que están en una relación de trabajo por cuenta ajena, es decir, que tienen un patrón al cual prestan un servicio personal subordinado a cambio de un salario, como dice el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, lo primero que hay que enfrentar es el bloqueo cultural. A la gente no le gusta sentirse trabajadora. Nos ha permeado esa cultura del emprendedurismo, de que todos podemos llegar a ser Jeff Bezos si nos lo proponemos. En mi generación puedes llegar a ser como Espinosa Iglesias, ¿no? El dueño de entonces Vancomer. Claro, no nos decían que había que matar a una gringa para empezar la fortuna, ¿verdad? Entonces, esa parte, ese bloqueo mental de la gente. Todo el tema cultural generacional. Por ejemplo, algunos estudios que se han hecho nos dicen que los millennials son refractarios a la colectividad, al colectivismo, y por lo tanto son refractarios en su mayoría a la actividad sindical, ¿no? Por ejemplo, ¿qué mentalidad se crea con la propaganda que hacen los dueños de las aplicaciones?
eres libre, eres dueño de tu tiempo, aquí trabajas cuando quieres, aquí ganas lo que quieres y seguramente algún día podrás tener tu propia aplicación. Y yo no dudo que muchos compañeros, ya el compañero Guillermo me parece, no me dirá si me equivoco, pero yo no dudo que muchos compañeros se la crean, porque eso yo lo viví en su momento, de la gente que no se asume como trabajador. Uno de los primeros sindicatos que yo ayudé a organizar fue el sindicato del personal de confianza del Metro de la Ciudad de México. Y en aquel entonces, nuestro objetivo era organizar sobre todo al personal técnico de ingenieros del Departamento de Mantenimiento Mayor, en fin, puro doctorado, de maestría para arriba. El más jodido tenía maestría, ¿no? Y, por ejemplo, lo primero que obtuvimos fue un rechazo por los compañeros. Porque ¿qué es lo que nos decían cuando les planteábamos? Hay que formar un sindicato, una organización sindical. ¿Qué es lo que nos decían? Les voy a decir la respuesta más común en 4 centros donde se ubicaban ellos, que era, y no me voy a tener mis palabras porque creo que se explica mejor, ¿no? Con las palabras, porque así se habla en esos medios, ¿no? Entonces nos decía uno de ellos, no chingues, como un sindicato, ni que fuéramos unos pinches obreros, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos eran profesionistas y entonces, según ellos, los hacía una clase diferente y los hacía oponerse a la organización sindical. Y la verdad es que al final así fue. Ese sindicato existe, pero resulta que tuvo mucho éxito entre los trabajadores de vigilancia, que tienen el mismo estatus laboral que aquellos picudos con doctorado que iniciaron, pero que su situación laboral es igual de amolada, no más que los otros tienen estudios de posgrado. Pero todos necesitan la organización sindical, pero asumen la información de manera diferente. Las generaciones actuales, como nos han tenido a los más jóvenes, los han tenido con la zanahoria de que algún día vas a poder ser burgués, ¿para qué te organizas? En la individualización está el futuro. Y nos enfrentamos además a que los mecanismos de explotación del capitalismo en su fase actual se encuentra el de la creación de figuras que eluden la calidad de trabajador. Entonces, usted no es un trabajador, usted es un prestador de servicios, usted es un voluntario, usted viene aquí cuando quiere y cobra lo que quiere. Entonces, ahí empezamos el cómic, diciéndole a la gente, no, todo aquel que presta un servicio personal subordinado es un trabajador. Y por lo tanto, el hecho de ser persona trabajadora te da una serie de derechos, independientemente de cómo te quieran llamar, ¿no? Asociados, socios, marido, lo que sea, ¿no? O sea, a mí me tocó un asunto de una cantante muy famosa que tenía trabajando al esposo, a la hermana y a los hijos. Y al final la tuvieron que demandar laboralmente porque no les pagaba, porque pues como eran la familia, entonces ella decía, no son mis trabajadores, no tienen derecho porque de aquí viven y aquí comen todos, ¿no? Al final resolvimos el juicio. A mí me tocó ahí participar un poco como conciliador, porque en esa época trabajaba yo para el sindicato de músicos. Y al final se resolvió el juicio. Pero en los primeros acercamientos que tuve con la señora, ese era su argumento. Pero ¿cómo que son mis trabajadores y son mi familia? Bueno, pues si le prestan un servicio personal al negocio que usted adueña y que usted administra y recibe las ganancias, son trabajadores, a menos que esté dado de alta como empresa familiar, ¿no? Claro, y después la señora ya empezaba a ser famosa y después hizo más famosa con aquello de me estás oyendo inútil. Pero entonces, que la gente entienda eso, cuesta mucho trabajo. Por eso es que empezamos, le dedicamos varias viñetas a ese tema, un poco para fijar el concepto. Y ponemos el énfasis en que los derechos laborales son derechos fundamentales y por lo tanto son derechos humanos. Y tratamos de desarrollar el tema de derechos humanos laborales, sobre todo en la perspectiva de los derechos laborales colectivos.
porque al final es lo que nos interesa promover. No se trata de una clase de derecho, se trata de un manual de divulgación orientado hacia la promoción de la organización colectiva de las personas y el ejercicio de los derechos colectivos. ¿Por qué? Porque evidentemente nuestra propia ley así lo reconoce, que el derecho colectivo tiene un carácter superior al derecho individual en materia de trabajo. Si alguien lee el contenido del artículo 24 de la Ley Federal del Trabajo, puede concluir esto que les digo, que dice que las condiciones de trabajo deben ponerse por escrito, a menos que haya un contrato colectivo de trabajo. Entonces, no es necesario el fijar las condiciones individuales por escrito, porque lo que manda es lo colectivo. Entonces, tratar un poco de conocer el concepto de derechos fundamentales laborales, de derechos humanos laborales, para promover el tema sindical, ¿no? Tratando de explicar, bueno, son los derechos colectivos, son los que están en los convenios de la OIT fundamentales, 87 y 98, que hablan uno de la libertad sindical y otro de la libertad sindical y la negociación colectiva, porque son los mecanismos legales donde en todo el mundo se ejercen los derechos. Primero, la posibilidad de pertenecer o no a un sindicato. ¿Para qué quiero pertenecer a un sindicato? Nada más para que me cobre cuotas y para votar cada 2 o 4 años como en el apartado B, pues eso no es libertad sindical. Eso es libertad para formar parte de un sindicato. ¿Para qué nos debe servir el sindicato? Para fijar las condiciones de trabajo. Y además para poder ejercitar los mecanismos para defender los derechos adquiridos. Primero para adquirir derechos y después para defenderlos, ¿no? Donde tenemos el tercer elemento, que es la huelga. Y así lo mencionamos a lo largo del texto, ¿no? Pero, insisto, tratamos de incidir en el tema sindical, tratando de llevar el mensaje de que lo que más conviene es estar en un sindicato, ¿no? Y aquí está esta ilustración que a mí me gustó mucho, donde está el patrón correteando al trabajador solito y después ya están los trabajadores correteando al patrón, ¿no? Ya unidos, ya en colectivo, ¿no? La diferencia de estar solo o en un sindicato. Esto, por supuesto, tiene mucha más chicha, pero aquí de lo que se trata es de generar, lo que estamos promoviendo es el sindicalismo, ¿no? Entre ustedes, y sobre todo que si les interesa, ustedes ayuden a promoverlo entre quienes no lo conocen. Y por eso buscar este instrumento que sea relativamente sencillo, ¿no? Entonces, la ventaja de estar sindicalizado, bueno, pues tengo mis prestaciones, y el otro pues está en friega y no necesariamente tiene prestación, ¿no? Hacemos notar, bueno, que por lo general pues los trabajadores con un sindicato activo y democrático tienen mejores condiciones de trabajo que los otros. ¿Por qué? Bueno, pues porque los otros, donde no hay un contrato, un sindicato activo y democrático, pues son donde están esos contratos de protección. Esos son los que ahora están preocupados sobre cómo legitimar sus contratos. Porque ¿cómo vas a defender un contrato ante el trabajador? Cuando ese contrato lo único que contiene son las prestaciones de ley, las cuales pues ya son tu derecho. Y luego me viene a decir, mira, tengo un contrato y te voy a garantizar las prestaciones de ley. Pues a lo mejor entre la gente desinformada, eso ayuda, porque les puedes crear otros incentivos. Pero al final está claro que es un contrato que no sirve al trabajador, no sirve a la persona trabajadora. Entonces, tratar de establecer la diferencia, o tratamos de establecer la diferencia entre un sindicato activo y democrático, ¿no? What the fuck, what is that? ¿No? Porque, bueno, pues tratar de que se promueva entre las personas trabajadoras la cultura democrática, la ciudadanía laboral, que es totalmente inexistente. Porque tenemos que pasar por un proceso de concientización, donde el trabajador debe entender que tiene derechos, pero que también tiene obligaciones.
y que para obtener sus derechos existen mecanismos legales y pacíficos, como es la negociación colectiva, ¿no? Que es que, en términos básicos, pues es el mecanismo para obtener el contrato colectivo de trabajo, ¿no? La doctrina nos puede decir, el convenio 154 de la OIT, que nos dice que es el mecanismo mediante el cual se fijan las condiciones de trabajo y las condiciones en que va a participar la organización sindical. Nuestra ley es más sencilla, nos dice, convenio celebrado para establecer las condiciones según las cuales se va a prestar el trabajo, ¿no? Entonces, es un derecho del trabajador, por supuesto, es un derecho fundamental que se tiene que pactar, que se tiene que convenir, y el trabajador tiene que estar preparado para participar. Y tratamos de introducir conceptos como este del diálogo social, que es un concepto universal que implica el intercambio entre patrones y empleadores de información, de negociación, y que puede ser únicamente entre ellos dos, pero también puede ser tripartita, pero eso digamos que ya es más avanzado, ¿no? Entonces, tratar de llegar, estamos como trabajadoras, como personas trabajadoras, en condiciones de hacer valer nuestros derechos, estos derechos. Que la gente entienda que son para todos, ¿no? Hoy muchas veces la gente dice, bueno, pero es que no, es que estoy por honorarios, no soy trabajador. O es que no me tienen el seguro, ya me fregué, no tengo derechos, ¿no? Entonces, pues tratar de explicar que son derechos universales. Lo importante es que los hagamos valer. Y hay algunas mejoras en la ley, eso no lo mencionamos en el documento, porque digamos que ya es un poco más profundo. Pero, por ejemplo, la propia ley hoy en día, pues siempre ha dicho en el artículo 20 que relación de trabajo es la prestación del servicio independientemente de cómo se le denomine. Tú le puedes denominar lo que quieras, pero si estás prestando un servicio personal subordinado a cambio de un salario, en una jornada de trabajo, hay subordinación y hay relación de trabajo y tienes los derechos. Y se nos ha influido mucho en el sentido de que justamente el que no se te reconozca como trabajador te priva del ejercicio de los derechos, cuando debiera ser al revés. Aunque no te reconozcan como trabajador, tienes derechos. Pero para eso hace falta que alguien lo diga y que se promueva. Por ejemplo, yo sostengo que este fenómeno del contrato de protección, pues creció tanto, entre otras cosas por el entorno económico del modelo neoliberal, por supuesto que sí, pero también por la pasividad de los sindicatos independientes, que se empezaron a dedicar a administrar sus propios contratos y ya no se plantearon que podían combatir a los sindicatos tradicionales, que a su vez también empezaron a abandonar el sindicalismo de a de veras, a migrar al contrato de protección. Si ustedes siguen un poco la historia del sindicalismo, las estructuras sindicales, aún en la CTM y en la CROC, se fueron achicando en los últimos años. ¿Por qué? Pues porque ya no necesitaban tanta gente, porque ya no hay una relación permanente con todas las personas que están cubiertas por sus contratos. Y tratamos de hacer un poco la referencia a ese tema, señalando qué es el contrato de protección y señalando, asumiendo que hay un desprestigio por parte de los sindicatos. En una de las notas periodísticas que sacaron ahora que hicimos la presentación del cómic, decía una de las reporteras, citaba una encuesta de apreciación social, donde dice que los sindicatos están en los 3 últimos lugares de aceptación social. Únicamente es más rechazada la policía y los políticos, ¿no? O sea que sí estamos bien fregados. ¿Por qué? Bueno, pues porque yo aquello que platicaba la anécdota de los compañeros, ¿no? Ellos me decían, pues ni que fuéramos obreros, por la posición de ellos. Pero ahora también nos hemos enfrentado a el desprestigio, que invitas a la gente a formar un sindicato y te dice, para que se hagan ricos, para que me roben. Pero peor aún, compañeros que quieren dedicarse al sindicalismo porque lo ven como un modo fácil de hacer dinero. Entonces, contra todo eso, por supuesto, que
se tiene que enfrentar cualquier proyecto de desarrollo sindical. Entonces, pues, como es la vida real de aquellos compañeros, es la ajenidad total a la vida sindical, a la impronta sindical, pero además a que se les reconozca como trabajadores, autorreconocerse como trabajadores, es lo primero que hay que tratar de enseñar. ¿Qué es un trabajador? ¿Cuáles son los derechos fundamentales? Como lo queremos para promover la actividad sindical, pues señalar cuáles son las características que debe tener un verdadero sindicalismo, cuáles son las características negativas que ha tenido el sindicalismo que hemos vivido en nuestro país, que entiendo, y hay excepciones, y cualquier excepción que ustedes me puedan decir, la acepto, porque me pasa mucho en las actividades, que dicen, pero mi sindicato no es, está bien, todos, menos su sindicato, compañera o compañero, ¿no? Pero evidentemente que eso no cambia la realidad, o la realidad que nosotros hemos encontrado, en mi caso, después de haber pasado por toda la carrera sindical, fui secretario general cuando tenía 23 años, de un sindicato de comercio, trabajé en la CTM, trabajé para los sindicatos independientes, trabajé en la Junta, ya dirán ustedes si no, más o menos, los conozco, para bien o para mal. Entonces, ahí pasamos a explicar también someramente por qué hubo una reforma laboral. Nos hemos encontrado muy recientemente y muy frecuentemente con el discurso por parte de nuestros compañeros sindicalistas de que la reforma laboral nos la impusieron de Estados Unidos. Mentira, compañeros. Es un tratado comercial negociado, pero además no es la única. Los tratados comerciales hoy día se asumen en la academia y en la doctrina como una fuente del derecho, como la más nueva fuente del derecho, yo diría incluso la más poderosa, y especialmente en materia laboral. En todos los tratados comerciales nos encontramos esto que encontramos en el capítulo 23 del TEMEC, y que nos lo encontramos también en el capítulo laboral del Tratado Transpacífico, que es la obligación de los Estados miembros de cumplir con los convenios fundamentales de la OIT, o casi todos refieren cumplir con la declaración. Y ya luego nos dicen que cuando se refieren a declaración, se refieren a la declaración de la Conferencia Internacional del Trabajo del 98, que se refiere justamente a la declaración de los derechos fundamentales en el trabajo y que determinó los convenios fundamentales, entre ellos los que se refieren a la libertad sindical y negociación colectiva. Entonces, tratar un poco de explicar esto. ¿Por qué? ¿Por qué se nos cuestiona a nivel internacional el llamado dumping social? ¿Por qué las empresas de los países socios comerciales se deslocalizaron en México? Pues porque aquí era el paraíso de la ausencia del derecho laboral para ellas, con la complicidad de los sindicatos, pero fundamentalmente por una política de Estado que concluyó que lo más importante era traer las inversiones, porque se creaba empleo, con argumentos tan baladíes como de que si no los aceptamos y en esas condiciones se van a ir a China. Y veamos cómo está China hoy día, creciendo ahora que menos creció al 6%, pero en los años anteriores creciendo entre 8 y 10%, con una clase media cada vez más potente. ¿Por qué? Bueno, pues porque obviamente que ellos flexibilizaron el trabajo. Y independientemente de diferencias ideológicas en el terreno de la democracia formal, en el campo del trabajo lo que hicieron fue flexibilizar, pero el Estado protegió y promovió el desarrollo. Y aquí no. Y aquí no. ¿Qué es lo que tenemos? Precarizamos para asegurar que vinieran y lo que hicimos fue crear una economía que se convirtió en una fábrica de pobres, pero eso sí, con una alta calificación como destino de inversión externa. Entonces, ¿en qué nos convertimos? En un país dumping, desde el punto de vista social. Cuando hablamos de dumping, se escribe dumping, no sé cómo se pronuncia, es medidas económicas que toma un país para competir deslealmente, para proteger
algún sector de su economía en perjuicio del libre mercado. ¿Y qué fue lo que hicimos nosotros? ¿O qué fue lo que hizo el país? Pues salarios miserables para que vinieran, en perjuicio no solo de esos trabajadores, también de los trabajadores de los socios comerciales. Por eso la franja del óxido en Estados Unidos pues se despobló, porque muchas de las empresas se vinieron para acá buscando salarios inferiores. Y entonces, por supuesto que esa es una de las motivaciones de la reforma, porque el cuestionamiento que se venía haciendo en contra de nuestros contratos colectivos de protección, que inicia desde el 2007 con la queja de la FITIN ante la OIT, toma fuerza y se materializa en este ámbito donde el capitalismo está cambiando. Hoy día, por ejemplo, estamos viendo cómo la fuerza de las federaciones sindicales internacionales, de los sindicatos globales, ha impuesto que en los tratados comerciales se impongan estas cláusulas laborales. Por supuesto que la que se impone a nuestro país, no en el capítulo 23 del TEMEC, sino el anexo 23A del TEMEC, parece una barbaridad, porque es de un detalle increíble que no ocurre en otros países, con otros tratados. Porque aun y cuando en otros países se acepta el tratado comercial que está discutiendo en Perú, Colombia, Estados Unidos, se incorpora ya el concepto. El mismo tratado comercial que se está negociando entre China y la Unión Europea, China ya acepta la posibilidad de incorporar la libertad sindical en el tratado, ¿no? Entonces, pues evidentemente que es imposible que México quedara fuera, ¿no? Y bueno, ahí tratamos de hacer un poco la descripción de cómo se da el tema del tratado, del contrato de protección patronal, que al final fue la base de la reforma, porque se dedica justamente a desmontarlo, ¿no? Y bueno, señalamos ahí un poco cómo son de carácter antidemocrático, cómo es necesario incorporar prácticas democráticas, derecho, explicando también desde lo básico, ¿qué es la democracia?, ¿no? Y al concepto más sencillo, que es derecho a tomar decisiones. ¿Cómo voy de tiempo, Inés? Y que en materia laboral, pues implica decidir. 10 minutos, Pablo. Bien. Decidir que dos cosas fundamentalmente. Decidir quiénes van a ser nuestros representantes y decidir el contenido de la negociación colectiva, ¿no? En concreto en nuestro país, el contenido del contrato colectivo de trabajo. Por supuesto que hablamos del tema de la legitimación de los contratos colectivos de trabajo, que evidentemente que es algo que hoy día está presente en los medios, porque como suele suceder en nuestro país, en México no hemos tenido una lucha, una tradición de lucha sindical, dicen algunos compañeros, y yo digo mentira. Hemos tenido algunos casos emblemáticos que nos crean esa percepción, porque todavía seguimos acordándonos de la lucha de Pascual. Qué bueno que nos acordemos. Pero ¿cuántas luchas similares hubo? Bueno, después la de Euskadi. Y después, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no tenemos una actividad sindical generalizada. Por eso se vienen casos emblemáticos. Y es lo mismo que está ocurriendo con el tema de la legitimación. Tenemos hasta hoy legitimados menos de 1,000 contratos colectivos de trabajo. Es decir, ¿qué es la legitimación? Lo explicamos también en el cómic. Decidir el contenido de los contratos, la legitimación de los contratos que ya se habían firmado antes de que entrara la reforma. ¿Por qué? Bueno, pues porque si tenemos más de 500,000 de contratos y asumimos el diagnóstico de que el 90% son firmados a espaldas de los trabajadores, reúnen algunas de las características, digamos que en el medio asumimos las características para determinar
¿Cuál es un contrato de protección? Fundamentalmente las que concretó el doctor Bouzas, ¿no? De que fue firmado sin la participación de la gente, que tienen las prestaciones de ley, fundamentalmente pero esos son los fundamentales. Entendemos entonces que tenemos 450,000 contratos que estarían en esas características. Y que hay millones de trabajadores o personas trabajadoras que tendrían que estar siendo consultadas y no están siendo consultadas. ¿Por qué? Pues por lo que ya decía antes de la indefendibilidad de ese tipo de contratos. Pero se presentan casos emblemáticos, ¿no? Todo el mundo dice, lo que está pasando en General Motors, está pasando en todas las legitimaciones. Pues a lo mejor, pero ya quisiéramos que en toda la legitimación, que hubiera legitimaciones en todos lados. Si llevamos 1,000, alguien dijo por ahí que era el 1%, mentira, es el 1.25% de lo que hay. ¿Eso implica un fracaso de la reforma? No. Eso demuestra que el diagnóstico era certero. El 11º transitorio, el artículo 11º transitorio del decreto que reforma la Ley Federal del Trabajo, dice, hay que legitimar. Lo mismo que dice el inciso B del anexo 23A, que ha pasado que el contrato deberá pasar por la aprobación de las personas trabajadoras cubiertas. ¿Por qué? Pues porque son ilegítimos. Algo que no han entendido o no han querido entender muchos de nuestros dirigentes sindicales es que esa es la realidad. Tenemos una negociación colectiva ilegítima. Ergo, nuestros sindicatos son ilegítimos. Por eso necesitamos pasar por ese proceso. Y se van a salvar los que sí tengan posibilidades de obtener esa legitimación. Pero la inmensa mayoría ni siquiera lo están intentando. ¿Qué es lo que están haciendo? Pues sacándole la vuelta, inventando pretextos, lo mismo que están queriendo hacer, por ejemplo, algunos patrones ahora con outsourcing. Pero esto nos deja a quienes sí queremos promover un sindicalismo auténtico, un mundo de posibilidades para promover la organización sindical. Porque justamente al demostrarse que son ilegítimos, ya no van a poder ejercer esa fuerza inhibidora de los derechos laborales. El problema que tenemos, pues, es que los trabajadores pueden quedar en el aire, ¿no? Para utilizar un término coloquial, son puro balón suelto. Se necesita que alguien organice el juego. ¿Y quién puede ser? Pues pueden ser los mismos sindicatos tradicionales. Sé de varios que sí están en condiciones y en actitud de ponerse a trabajar para llegar con la gente. Yo cuando trabajo con algunos de ellos, ¿qué es lo que les recomiendo, compañeros? Ahorita ustedes olvídense de crecer, consoliden lo que ya tienen, vayan a esas bases que supuestamente representan, llévenles la información y traten de poner en práctica los mecanismos que establece la reforma. Y si pueden, ya la hicieron. Y esa tendrá que ser su base para potenciar su crecimiento. ¿Con quién? Pues con los otros compañeros. Ahí olvídense esas cláusulas de no agresión que se firman en algunos estados, como el Estado de México, como de Jalisco, para que no haya disputas por los contratos colectivos de trabajadores. Esas se van a acabar, porque eran la paz laboral anterior, la paz del control. Ustedes han visto, por ejemplo, en las obras de construcción, cómo dice, esta obra es controlada por el sindicato fulanito de tal. No dice, a los trabajadores de esta obra los representa el sindicato fulanito de tal. Tampoco dice, los trabajadores de esta obra están afiliados al sindicato fulano de tal. No, dicen, la obra la controla el sindicato. Entonces, ahí, todo eso, por supuesto que es un ámbito de trabajo. ¿Con qué instrumentos contamos? Y ahí tratamos de explicar un poco, en la tercera parte, cómo se modifica la Constitución y la ley para desaparecer a las juntas, en el caso de la justicia cotidiana,
para ir a la nueva justicia laboral en el Poder Judicial, pero como estamos poniendo énfasis en en la parte colectiva, planteamos como la propia ley, insisto, promueve esa posibilidad de estar con sindicato o sin sindicato. Es un derecho del trabajador decidir si no quiere sindicarse. Pero obviamente nosotros lo que promovemos es que sí participe en un sindicato. Y cómo puede, si es trabajador, puede luchar por democratizar su sindicato, porque la ley obliga a que los propios dirigentes de ese sindicato abran mecanismos de participación que van desde el voto personal, libre, secreto y directo, pasan por la proporcionalidad de género en este momento, hasta la consulta para las revisiones contractuales. Pero también la posibilidad que tienen de no participar en ningún sindicato, o también de sumarse a otro sindicato, si es que ese sindicato donde ellos participan no cuenta o no les garantiza el ejercicio de las prácticas democráticas. ¿Cómo saberlo? Bueno, pues la propia ley, tratamos de explicarlo, garantiza que haya un organismo público, que es el Centro Federal, que está obligado a darles a conocer la documentación relativa a su organización sindical. Además de que el sindicato está obligado a entregárselas, si no lo entrega, como tiene la obligación de informar a la autoridad de todos los cambios en sus documentos básicos, informar de sus actas de asamblea, de reformar sus estatutos para garantizar ese cumplimiento, ¿cómo podemos llegar a este centro para efecto de que tengamos la información requerida? Esa es, digamos, la estructura de nuestro documento. ¿Por qué ponemos énfasis en la parte colectiva? Porque es lo más importante. Pero sobre todo, ¿por qué no desarrollamos? Me decía un compañero, es que sería bueno que hubieran desarrollado qué es el salario, ese es otro momento, esa es otra información que entendemos que la gente la debe tener. Pero en este momento, ante lo que estamos viendo, la resistencia al cambio por parte de los patrones, la resistencia al cambio por parte de los sindicatos, lo que hay que hacer es ir con los que debieran ser los actores fundamentales, que son las personas trabajadoras. Y eso es lo que pretendemos con esto. Y tampoco llevarles una información, a mí, por ejemplo, me ayudó muchísimo los textos que son tan sencillitos para un tipo con las pretensiones intelectuales de su servidor, pues me costó trabajo llegar a esas redacciones, porque nos vamos con otro tipo de lenguaje que no es el nuestro. Entonces ahí me ayudó, por ejemplo, mucho la interacción con Inés, con Ángel, con Andrea, que me bajaron al piso, ¿no? Al grado de que yo veo más importante las ilustraciones de Enrique que los textos, ¿no? Pero buscamos que los textos sean para esos compañeros, haciéndonos cargo de una realidad. Tenemos una juventud que maneja un lenguaje muy limitado. Este tema de las redes sociales nos ha vuelto a todos analfabetas funcionales. Únicamente sabemos lo que los ámbitos que nos interesan. Entonces, el nivel intelectual de la gente, pero además la huella cultural que nos ha dejado el modelo económico aplicado en los últimos años, donde, por ejemplo, yo insisto, no descalifico, pero yo puedo confirmar que a los millennials les cuesta mucho trabajo organizarse, les cuesta mucho trabajo participar, les cuesta mucho trabajo asumirse como trabajadores. Y también puedo confirmar que la generación más joven que los millennials, que llaman centennials, creo, yo he detectado mayor recepción, ¿no? Estamos tratando con compañeros del colegio de bachilleres de hacer algo que hacíamos hace 20 años, que era darles a los alumnos unas pláticas sobre sus derechos laborales.
¿no? Incluso plantear lo que yo le estoy dando cuerda a los compañeros, que se regrese a la currícula del bachillerato las nociones de derecho positivo y que sean nociones de derecho laboral. ¿Por qué? Bueno, pues porque innegablemente ahí es donde se está capacitando la mano de obra, ahí es donde se está formando académicamente. De ahí sales al mercado de trabajo. Entonces, por lo menos que salgas con un brochacito que te haga entender que eres un trabajador, que vas a ser un trabajador, y que no vayas por la vida pensando que algún día vas a ser millonario, y que no estés nada más buscando tarjetas de crédito que luego te van a llevar hasta el bote por tratar de tener un nivel de vida que no te lo garantiza tu trabajo y que debiera garantizártelo tu trabajo. Bueno, pero en fin, ese es otro punto. Entonces, yo concluiría entonces esta presentación solamente comentar, cerrando la participación, insistiendo en eso. A quienes debemos ir es a las personas trabajadoras de manera directa, ¿no? Hace poco en la presentación ya me reclamaron, yo le decía a los compañeros, a lo mejor no es políticamente correcto lo que les voy a decir, pero conociendo a muchos de los que estaban conectados, les digo, esto no es para ustedes, porque esto es una crítica para las organizaciones sindicales, aunque no lo hagamos de manera, hasta eso le tuve que matizar, ¿no? Porque además así, es correcto que se haga así, en el texto, pues, porque la visión original, si se acuerda Inés, había una crítica muy dura hacia los sindicatos, hacia todos, ¿no? Pero evidentemente que no es correcto, no es políticamente correcto, pero además tampoco es conveniente, porque ahí están nuestros aliados, porque se darán cuenta en algún momento de que a todos conviene que haya organizaciones sindicales fuertes. No, es necesario, no tiene sentido que tengamos unos cuantos sindicatos muy buenos y que el 90% de la base trabajadora sindicalizable esté en estos esquemas de elusión. Muchas gracias por lo pronto. ¿Le parece bien, Pablo, si hacemos un bloque de preguntas, unas 4 participaciones y contestas? ¿Sí? Perfecto. Entonces, Belia. Soy de pleito. Gracias. Adelante, Belia, y después Vicente. Sí, muchas gracias. Bueno, mi comentario del cómic ya lo escribí en el chat. Está muy ilustrativo. A mí me encantó, además de que yo soy una apasionada de la lectura. A mí me encanta. Una de las primeras cosas que yo leí cuando ingresé a laborar a la Universidad Autónoma de Guerrero fue justamente el estatuto y el contrato colectivo de trabajo. No soy tan joven, tengo más de 35 años, lo quiero decir. Yo tengo 43 años, pero ingresé a laborar a esta universidad a los 22 años. Y lo primero que me leí fue eso. Creo que tiene que ver justo lo que decía nuestro ponente Pablo, esta cultura de educación sindical que tendría que estarse promoviendo desde los sindicatos. En el mío hay una secretaría en el Comité Ejecutivo Central justamente de educación sindical, pero en el tiempo que yo llevo aquí, desde el 2018, no ha hecho absolutamente ninguna charla como esta que considero que es importante. Y respecto, y la otra cuestión que quiero reconocer de este cómic, el lenguaje inclusivo que manejan. La verdad es un plus, se sacaron un 10 ahí, ¿no? Por el lenguaje inclusivo. Me regaña. Ok, tengo 2 cuestiones que preguntar al compañero Pablo. Hablaba, por ejemplo, de esta reforma laboral del 1 de mayo de 2019. Yo quiero comentar la del 2019, porque en esta reforma a la Ley Federal del Trabajo del 1 de mayo, se habla justamente de las directivas sindicales, cómo tienen que estar conformadas, esto de todo lo que nos ha comentado incluso ahorita. Yo tengo una pregunta ahí porque él decía, bueno, tenemos la proporcionalidad de género en la Ley Federal de Trabajo para los espacios en las mesas directivas. Sin embargo, decirle, o me gustaría saber qué opina también respecto a que justo un poco más de un mes después, el 6 de junio de 2019, también se publica la reforma constitucional de la paridad en todo, incluidos los órganos autónomos, porque yo he estado promoviendo que en los espacios de representación sindical, llámense comités ejecutivos, delegacionales, presidiums, sesiones mixtas, etcétera, etcétera, tendríamos que estar la representación al 50% las mujeres. Yo aludo a ese principio de paridad de la reforma constitucional. Y la otra cuestión,
En mi sindicato, en una base de datos que me proporcionó la Secretaría de Organización, somos 3,063 personas sindicalizadas. Pero si leyeron mis comentarios, pues las cosas en mi sindicato no están tan bien. Al menos yo soy de esas voces que critica, que dice hay que hacer, que propone, pero pareciera que mi voz es una voz en el desierto, ¿no? A mí me gustaría que todo mi comité ejecutivo central tomara estos cursos, pero no les veo el interés. Ya lo decía el maestro Pablo, hay personas que se han reelegido y entonces son personas que, bueno, tienen otra visión y yo lo que critico mucho es qué tipo de liderazgo están desarrollando. La pregunta en este sentido, de 3,063 personas sindicalizadas, a mí me gustaría conformar un nuevo sindicato. Es decir, puedo hacerlo y cuáles son las ventajas, desventajas de hacer esto, ¿no? Porque de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, dice que con 20 personas tú conformas un sindicato. Entonces, ¿puedo conformar un sindicato aún con el que ya tenemos? ¿Es posible? ¿Y cuáles serían las desventajas y las desventajas? Gracias, Evelia, eres muy amable. A continuación, Vicente, después Heradio, y sí les rogaría que fuéramos muy concretos en plantear nuestra pregunta para poder dar oportunidad si alguien más quiere participar y optimizar nuestro tiempo, ¿sí? Muchas gracias. Adelante, Vicente. Sí, no es tanto una pregunta, sino una propuesta. Ya, me parece a mí un esfuerzo realmente muy, muy valioso este cómic, porque efectivamente la época neoliberal se acompañó con todo un discurso que trató de crear una hegemonía cultural, como decía Gramsci, donde, pues en principio los propios trabajadores se imbuyeran de esta idea de que todo mundo puede ser un millonario, ¿no? Todo mundo puede ser un capitalista, solamente necesitas esforzarte, todo mundo puede ser un emprendedor y no se trata de que seas un trabajador con derechos laborales, que dependas de una jornada laboral, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, efectivamente, todo el mundo se la creyó, los jóvenes se la creyeron, los trabajadores se la creyeron y esto fue acompañado de todo ese proceso de flexibilizar la relación laboral, de contratos individuales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces me parece muy importante rescatar de nuevo el valor del trabajo, el valor del sindicato, etcétera, etcétera, ¿no? Eso me parece fundamental y creo que el cómic va a ser una herramienta muy importante. Ahora, ¿en qué sentido va mi propuesta? Yo creo que este cómic, así como Ríos, debe de tener una continuidad, porque hay temas muy importantes en este nuevo discurso que se tienen que difundir entre los trabajadores. Mira, los ejes centrales de la reforma es la democracia sindical. Entonces tiene que ampliarse a que se entienda bien cómo debe de funcionar un sindicato democrático. Porque no es lo mismo un sindicato independiente, que se quedaron así como con la etiqueta de nosotros somos los buenos, a que los sindicatos independientes sean sindicatos democráticos. Hay una diferencia. La mayoría de los sindicatos en México, incluyendo los independientes, son semidemocráticos, pero no democráticos a plenitud. Los líderes sindicales en general se han dedicado más a controlar que a que realmente haya democracia. El otro tema que me parece que se debería de incluir, que el cómic no lo trata de manera suficiente, creo yo, es que la libertad sindical y la negociación colectiva, que está muy claro ahí, esto implica que el trabajador puede votar las condiciones de su contrato colectivo de trabajo. Hay que decir que esto requiere una estructura del sindicato en el centro de trabajo. Y esto es bien importante. No solo es la presencia de un comité, de un secretario general, ¿no? Sino es la presencia de comisiones revisoras, de delegados sindicales, de comisiones mixtas que están en la ley. Entonces, esta es la otra parte. Los trabajadores no saben cuál es la estructura que un sindicato debe de tener. Mira, nos vamos a otra vez, lo que sería lo más representativo de este sindicalismo independiente o democrático, y si acaso nos encontramos que hay delegados sindicales.
pero comisiones mixtas en ningún lado hay. Y las comisiones mixtas luego son más importantes que los delegados sindicales porque tienen temáticas muy específicas que tienen que tratar en el centro de trabajo. La seguridad y la salud de los trabajadores, la capacitación y el adiestramiento, los propios derechos de la mujer, etcétera, los temas de violencia y acoso, tanto laboral como sexual, etcétera, son de las comisiones mixtas, ¿no? Entonces, y esto es algo que ningún sindicato le da importancia, ni los abogados laborales ni nada, ¿no? Y luego el otro tema, ¿cuáles son los derechos laborales que se deben defender? La verdad es que se conoce muy poco, de hecho, de esos derechos humanos laborales, desde los temas del salario, desde temas muy diversos. La verdad es que un paquete de derechos laborales fundamentales no se conoce. Los trabajadores no lo conocen, ¿no? Y luego el otro tema que yo sé que va a ser para posterior, el tema de la justicia laboral. ¿Cómo va a funcionar el nuevo sistema de justicia laboral, la parte de conciliación en el Centro Federal, de conciliación y registro laboral, en los centros de conciliación estatales? ¿Qué papel van a jugar los tribunales laborales, los tribunales especializados en materia colectiva, etcétera? O sea, hay mucho desconocimiento. Me parece que este cómic debe ser el primero de una serie que permita que así de una manera muy sencilla los trabajadores tengan acceso a la información relevante y que los que somos formadores en materia sindical podamos utilizar este gran instrumento que ahí entre Pablo, la Fundación, Fies Vicever están llevando a cabo, ¿no? Yo los felicito mucho y es un material que yo voy a utilizar con absoluta seguridad. Gracias, Vicente. Muy amable, interesante propuesta y creo que Inés está tomando nota de estos comentarios, ¿verdad? Gracias. Heradio y después Yadira, ya bajaste la mano, pero bueno, damos oportunidad a Heradio. Adelante. Bueno, primeramente agradezco que se haya socializado el cómic, está muy bueno, muy entendible. Yo como trabajador lo entiendo y creo que muchos compañeros ya lo compartí y lo entienden muy bien. Muchas gracias por compartirlo. Tengo una duda que a ver si el licenciado Franco nos puede resolver. Es, por ejemplo, ahorita en la General Motors hay un conflicto por la legitimación del contrato colectivo. Hubo una incidencia, no se llevó a cabo y se va a reponer el proceso. ¿Qué pasa si en este nuevo proceso de legitimación no llega a tener el consenso de los trabajadores y trabajadoras de General Motors? ¿Qué pasa con ese contrato colectivo? ¿Podrán entrar otras organizaciones a pelear la titularidad? ¿O cómo va a ser el sentido? Porque pues también la empresa está poniendo su camisa de fuerza a los trabajadores y les está comprando con dádivas de dinero para que voten por sí. Entonces, ¿qué va a pasar en este sentido y en otras empresas donde no se logre la legitimación del contrato colectivo? ¿Qué va a pasar? Y a lo mejor aprovecha el patrón y hace alguna jugada de incluso hasta ya no descontar las cuotas sindicales a los trabajadores y trabajadoras porque no tienen representatividad en ese momento. Muchas gracias. Gracias, Heradio. Yadira, la última participación, Yadira, y damos pie a que Pablo nos pueda contestar. Adelante. Gracias. Bueno, yo solamente quiero ser muy concreta. En una experiencia que tuvimos recientemente, tenemos un problema con la Secretaría General, que a pesar de que somos un sindicato democrático independiente y que siempre se ha manejado con voto libre, secreto directo, nunca habíamos tenido problemas de una Secretaría General que llegara a manejar fondos sindicales de forma discrecional, que fuera totalmente contraria a la nueva reforma laboral, pero sin embargo nos encontramos con esta resistencia
de las autoridades hacer ejercer o hacer valer la reforma laboral. ¿A qué me refiero? Cuando la ley dice, es que como organización sindical debes de transparentar, por ejemplo, los fondos sindicales, no hay ninguna autoridad que se lo exija. Y cuando encima de eso ves que la organización sindical está defendiendo los derechos de los patrones, el derecho de los trabajadores como única organización, yo pertenezco al sistema de transporte colectivo y éramos la única representación que aunque fuéramos minoritarios, teníamos muy buena aceptación en la base en general porque defendíamos sus derechos. Y cuando llega esta representación, digo, esta Secretaría General, se alía del patrón. Y encima de eso, el patrón empieza a intervenir inclusive en la vida sindical. Y cuando le dices, oye, ¿sabes qué? O sea, tú no puedes ejercer presión en la vida sindical porque al fin y al cabo es de los trabajadores violentando todos los derechos, pues lo único que hay es decir, pues si tú crees que no lo puedo hacer, pues entonces ejerce tus derechos en las instancias que corresponden, ¿no? ¿Qué se refiere? Pues demándame, a ver si puedes. Y encima de eso, cuando nos damos cuenta que la justicia no es pronta y expedita como debiera ser, y encima de eso la pandemia le ayudó mucho, todo este panorama cambia. Te das cuenta que sí, la reforma laboral todavía está en el papel, excelente, pero a la hora de hacerla valer, a la hora de decir, pues sabes qué, o sea, porque vas con todas las instancias que pueden presionar tanto al patrón como a la dirigencia sindical y te dicen, pues es que no hay nada que hacer, ¿no? Porque pues en este momento todo está parado por la pandemia, todo está en stand-by y te das cuenta que es un proceso que todavía hace falta trabajo en una institución que, bueno, en este caso va a ser el Centro de Conciliación. Y bueno, todavía tenemos mucho que trabajar y crear esa conciencia en los trabajadores, porque al fin y al cabo entendemos que la fuerza está en el trabajador, pero cuando el trabajador no entiende que esa fuerza está en ellos, entonces ahí encontramos mucha resistencia, ¿no? Eso sería todo. Yo creo que sí hay que meter énfasis en este instituto de conciliación, estar ahí vigilando que se ejerza y que se cumpla la reforma y pues participar y participar. Gracias. Gracias, Yadira, Yadira. ¿quién es tu secretaria general? Blanca Pablo Carvajal le manda saludos, por cierto. Porque inclusive algo que, por ejemplo, que fue lo peor que pudo haber pasado es que Blanca Pablo Carvajal, que bueno, usted la conoce, está al frente de la organización sindical como secretaria general y todo el comité ejecutivo estamos fuera, porque estamos en contra de, ¿no? Entonces dijeron, pues están conmigo o están sin mí, entonces se van. Qué barbaridad. Gracias, Yadira. Una última participación, Pablo. Veo que Roberto ¿no? se Y a animó. pesar de que estamos ejerciendo la representación, Sí, estamos ejerciendo la representación con los trabajadores, pues nos damos cuenta que es totalmente contraria a los intereses de ella personal, que fueron conjuntamente. se corta el audio con de lo que siempre habíamos evitado. Desgraciadamente hoy caímos en eso, ¿no? Ahí compró ahí. Gracias. ¿Perdón? Sí. No sé, es que no se te escucha nada. Es que se entrecorta tu audio, Yadira, y la idea final como que no quedó muy clara. ¿Quieres agregar algo o ya finalizamos tu participación, Yadira? Que la alianza de la Secretaría General con la empresa fue totalmente obvia y desgraciadamente no hay ninguna autoridad que, que evite que la Secretaría General ejerza totalmente acciones arbitrarias y contrarias a la nueva reforma, como tampoco hay ninguna autoridad que
frene esta intervención del metro, bueno, de la empresa hacia el sindicato, ¿no? Porque al fin y al cabo la empresa daba todo porque por destruir a este sindicato que sí pedía el respeto a sus trabajadores, ¿no? Bueno, Gracias. gracias Yadira por tu participación. Rápidamente, Roberto Bonilla, ¿nos quieres compartir tu pregunta? Y damos pie ahora sí a que Pablo nos conteste. Sí, la pregunta va enfocada, miren, yo soy del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Yo tengo un régimen transitorio, soy eventual, eso lo entiendo. Las partes de cuotas sindicales, transparencia, elección de comisiones mixtas, comisionados, secretaría general, toda esa parte la entiendo, tanto local como nacional. Mi motivo o la razón del por qué asistí a este tipo de eventos es incluso para negociar con la administración lo que son puestos de trabajo y eso, ya tengo la estrategia. Mi motivo es, quiero formar el precedente de hacer la verdad, o sea, abrir esa brecha de democracia. Y mi pregunta del millón, o me gustaría formar un grupo de trabajo, o sea, ya todo ya lo tengo planeado y organizando documentación y todo, nada más es si el maestro Pablo o alguien del grupo gustaría incluirse en ese grupo de trabajo, bienvenido sea, y bueno, también para generar esa conciencia de democracia sindical, incluso hasta la toma de nota de otros sindicatos si se genera ese antecedente. Pero mi meta es abrir esa brecha, romper esos paradigmas que han estado mucho tiempo. Entonces, hacer la invitación y esa es la pregunta. Si el maestro también quiere adjuntarse al proyecto y saber más, con mucho gusto se lo hago saber. Gracias. Gracias, Roberto. Adelante, Pablo, si nos quieres contestar. Pues muy interesantes los planteamientos. Y bueno, en cuanto al tema de género, evidentemente que la ley, específicamente la reforma del 19, lo que plantea son derechos mínimos de representación por género. Por eso es que se plantea la proporcionalidad. Por supuesto que debemos aspirar a la igualdad sustantiva. Es decir, no tanto que la ley nos diga cómo, sino que en la práctica se vayan cubriendo los espacios por toda la gente, sin importar su identidad de género. Pero bueno, mientras no haya eso, por lo menos abrirlo. ¿Por qué? Bueno, pues porque si hay un sector machista, es el sindical, donde incluso, en mi opinión, se ha engañado. En la estadística, muchas veces, no, es que hay tantas mujeres secretarias generales de sindicatos. Pero bueno, pues ahora sí que como no les gusta a algunos compañeros que lo diga, pero yo siempre lo digo, pero los que conocemos la vida real, sabemos que muchas veces son compañeras que son hijas o son pareja o hermanas del verdadero dueño del negocio, que las tienen ahí únicamente para que firmen, ni siquiera los contratos, las cuentas bancarias. Entonces, obviamente que eso no es un indicativo de participación de las mujeres en ese tipo de sindicatos, ¿no? Sobre todo donde vemos que está la misma familia en 8 comités ejecutivos diferentes, y bueno, pues ahí se van repartiendo, ¿no? Eso no es indicativo de participación de las mujeres. Lo que se plantea, lo que se debe promover, y creo que es lo que promueve tanto las redes como las compañeras desde la fundación, pues es que haya una participación real. Y es una participación que de entrada debe estar garantizada estatutariamente, que está en la ley, para las representaciones sindicales, para las direcciones sindicales. Pero por supuesto que de manera natural tendría que irse promoviendo hacia los demás espacios, las demás instancias. Pero eso tendrá que ser una lucha de las mujeres, que aprovechen, no va a venir ninguna autoridad a decir, a ver, también allá, ¿no? Por lo pronto lo que dice la ley, ¿no? Si no lo cubren, van a no recibir su toma de nota. Y por supuesto que por lo pronto es una presión para ellos para meterse a integrar compañeras o darles participación en las directivas, pero lo importante es que participen en los hechos, en la actividad. Entonces, en un sindicalismo falso como el que tenemos en el 90% de los contratos, bueno, pues eso sale sobrando. Lo que importa es donde venga lo real, donde está lo real y lo que surja nuevo,
que haya compañeras que se incorporen, no que estén esperando a que las incorporen, sino que se incorporen ellas, ¿no? En la medida en que es un derecho. Aprovechando parámetros como la reforma constitucional de junio del 19 en materia de igualdad, pues igual, ¿no? 50% por lo menos, ¿no? Claro, tenemos que hacernos cargo de que ese 50% tiene un origen en la estadística poblacional, donde más o menos somos 50 y 50. Es más, son más mujeres, ¿no? Entonces, por lo menos 50 está bien. Pero a lo mejor hay materias de trabajo que están o más feminizadas o más masculinizadas de alguna manera, por eso es que la proporcionalidad tampoco está mal. Y bueno, en esa misma lógica, creo yo que me preocupa mucho, con todo respeto, la visión que nos traslada Yadira. Ahorita me refiero en general al tema de la legitimación, que quiero comentarlo aparte. Pero el tema de las prácticas democráticas tienen que ser por la participación de la gente. Pueden estar en los estatutos, pero si la gente no participa, si las compañeras y los compañeros no se abren a la participación, ya nos fregamos. Pero insisto, me preocupa el mensaje que nos traslada Yadira, porque pareciera que tiene que haber una autoridad que venga a decir, a ver, tú, maldito sindicato mal portado. No. Eso no va a haber, no va a pasar, y ni tiene por qué pasar. Y si los trabajadores y trabajadoras no asumen el control de su organización, pues con todo el perdón, pues ya se chingaron. Tendrán lo que se merezcan. ¿Por qué? Pues porque no va a haber ese papá gobierno que te venga a proteger. No lo va a haber. Y por supuesto, ella tiene todavía el problema más, que están en un sindicato, donde el sindicato más representativo está registrado en el apartado B, los sindicatos alternativos están en el apartado A, y son muy pequeños. Entonces, el doctor de Buen, que eran sindicatos sexuales, ¿no? Porque se mueven entre los dos ámbitos. Pero al final, lo que importa cuál es, sea el sindicato minoritario, sea un sindicato más representativo, lo que importa es que las bases asuman el control. Y no puede ser la voluntad de una persona la que diga ya, aquí se hace lo que yo digo, porque yo soy la secretaria general. Pues si eres la secretaria o el secretario, porque tienes la legitimación del voto, ¿no? Pero bueno, y además, pues hasta ahí se queda. El problema en el metro, por ejemplo, es que no hay contrato colectivo de trabajo, ¿no? Hay condiciones generales de trabajo y se negocian con el sindicato más representativo. Y bueno, algunos de los sindicatos minoritarios, yo fui su abogado cuando se formaron, y hoy lo confieso aquí que nadie nos oye, me arrepiento. Porque parecía buena idea formar sindicatos alternativos. Y esto también en contestación a lo que nos decía Evelia. Parecía buena idea formar sindicatos alternativos. Sin embargo, cuando no son producto de un movimiento masivo que realmente los lleve a convertirse en una alternativa, terminan convirtiéndose en lo que lamentablemente, a lo mejor me equivoco, pero yo tengo para mí que esos sindicatos, esos lugares donde hay muchos sindicatos como el Metro, como el Semarnat, esos pequeños sindicatos honestamente sirven de poco, porque no logran incidir en la definición de la relación colectiva. Únicamente ejercen para representar a sus agremiados, lo cual está bien, pero hay una limitación orgánica, que es no eres el titular. Y eso te obliga a tener que estar litigando hacia afuera. Entonces, yo no lo veo como una recomendación. Por ejemplo, yo participé en la formación y registro de este sindicato petrolero de Petromex. Contrario a que yo ya decía que ya no, aunque me lo pidieron de una persona a la que no le podía decir que no participara yo, que no quería yo participar ahí. Pero porque venía como un movimiento que se veía masivo y que pudiera eventualmente disputar la titularidad del contrato colectivo de trabajo, ¿no? Es decir,
íbamos a reuniones, una de ellas a Coatzacoalcos, 5 o 6 mil compañeros. Veracruz, 2, 3 mil. Tampico, 8 mil, ¿no? Entonces, se veía como que iba a ser un movimiento importante. Y por lo tanto, ante la ingeniería estatutaria que tiene el sindicato, donde es casi imposible disputar, y además ante la fórmula en que manejaron para proteger su directiva por todo lo que resta del sexenio, pues era de buscar otro mecanismo. Pero aún así, a pesar de que se veía como un movimiento masivo, a la hora de la definición, que es la hora de la afiliación al sindicato, no se afilió mucha gente. Y bueno, además ya luego de la conflictiva interna que se han generado ahí los compañeros, porque lamentablemente vienen, decimos en el pueblo, son correas del mismo cuero. Entonces, pues traen la misma cultura antidemocrática. Entonces, de nada te sirve tener un sindicato nuevo con las mismas prácticas, ¿no? Entonces, a lo mejor lo primero que hay que formularse es un planteamiento, pues, de crear colectivos para tratar de modificar la cultura de la gente, ¿no? E ir dando una lucha por la democratización. Ha pasado mucho, ¿no? Colectivos que vienen luchando mucho tiempo, luego cuando se forman como sindicato, se van para abajo, porque empiezan a sentir que ya la toma de nota es poder, ¿no? Aunque no sean titulares, aunque nada, ¿no? Entonces, es complicado responderlo. Yo de entrada digo, la experiencia de los sindicatos alternativos ha sido negativa en esos lugares, sobre todo pensando en organismos públicos, que es donde más se han dado. En empresa privada es otra cosa, porque ahí es un contrato colectivo firmado por un sindicato que no conocen los trabajadores, y de lo que se trata es de que entre un sindicato o que formen un nuevo sindicato para echar fuera a uno con el que no tienen ningún tipo de liga, porque nunca los consultó, nunca les invitó a afiliarse. Entonces, digamos que no hay una receta. Pero yo digo, en organismos públicos, mi experiencia me indica, como promotor primero de esa idea, que lo fui, incluso en la Universidad Obrera un día me querían correr a patadas por andarlo proponiendo, que se formara un sindicato alternativo en el metro, que fue de los primeros lugares donde lo planteamos, hasta después como autoridad, que me tocó ver muchas cosas que me hacen pensar que no es la... Y como litigante, recientemente recuperando esa calidad de litigante, como asesor de este grupo, que se veía muy grande, que puede ser muy, muy interesante, y que a la mera hora está desinflando, innegablemente. Entonces, no hay una respuesta definitiva. Lo que sí es respuesta es, lo que tenemos es que promover, y lo que busca el cómic, promover la ciudadanía laboral, promover la cultura democrática, promover que la gente entienda que no puedes estar esperando que papá gobierno te resuelva, que o lo resuelves tú junto con tus compañeros, o no lo va a resolver nadie, o se va a resolver con intereses políticos, como ocurre mucho en estos sindicatos alternativos, ¿no? Que surgen. Yo participé por una motivación política, porque la más alta, una alta autoridad de este país me dijo, apóyenlos, por favor, para ver qué es lo que hay que hacer, ¿no? Y bueno, gracias. Entonces, concluyendo nada más con el tema de la legitimación, sí. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es, lo dice el 11º transitorio, si las bases no respaldan con su voto el contrato, o no se celebra la consulta, el contrato se da por terminado, conservando los trabajadores los derechos que se encuentren en ese contrato, ¿no? ¿Y qué va a pasar después? Pueden pasar varias cosas, desde que la empresa decida operar con lo que conocemos como Union Free Environment, ambiente libre de sindicato, es decir, tratar de mantener a los trabajadores lejos de la tentación del sindicato, hasta que la propia empresa promueva un sindicato de su gusto, o que los trabajadores se organicen para sumarse a otro sindicato o formen su propio sindicato, según sea el caso. Son diferentes escenarios, como lo mencionamos en el cómic. Pero no habrá contrato colectivo de trabajo. Entonces, las vías para acceder al contrato colectivo de trabajo serán esas, ¿no? O no hay contrato colectivo de trabajo con el mentado Union Free Environment, o el contrato colectivo controlado por la empresa,
o el contrato colectivo promovido por los trabajadores y administrado por los trabajadores, negociado conjuntamente. ¿Cuál es la ganancia? Que los trabajadores tendrán que ser consultados. Cualquiera de los 3 escenarios, incluido el Union Free Environment, es mejor que lo que tenemos ahorita, porque obliga a la empresa a tener contentos a los trabajadores, a convencerlos de una cosa u otra, o a aceptar que tiene que respetar el derecho de los trabajadores. Es decir, la reforma, si una virtud tiene, es que incorpora a la ecuación el elemento que antes estaba ausente de la ecuación, con todas las desventajas que ello tiene, ¿no? Así que los tenemos ideologizados a la derecha, los tenemos personalistas, los tenemos lo que ustedes quieran, pero hay un instrumento que obliga a participar. Ya crearles la conciencia de clase, pues seguramente será cuestión de que alguien realice algún tipo de trabajo o que ellos mismos eventualmente lo tengan, porque eso es lo primero. Ese es el elemento que no lo da la ley, la conciencia. Y en este caso, la conciencia de clase, que no la tenemos los trabajadores en este país, lamentablemente. Tienen más conciencia de clase la burguesía, o los trabajadores se sienten burgueses, ¿no? Entonces, contra eso hay que luchar. Es conciencia de clase proletaria, pero para eso necesitamos sindicatos clasistas, que no los tenemos. No los tenemos. Tenemos sindicatos que corresponden a intereses del patrón y en el peor de los casos del propio líder, porque son negocios de los líderes. Veamos cuántos millonarios hay en la dirección del sindicato de Pemex y de todos los sindicatos, de todos. ¿No? Y en fin, ya no amplío ese tema para nada. Entonces, por ahí diría, y a mí me parece excelente la idea de Vicente, y yo creo que con la experiencia que él tiene y eventualmente hay que trabajar instrumentos de este tipo para seguir, ¿no? Por ejemplo, a mí se me ocurre un tema, conciencia de clase, ¿no? Un poco para retomar el tema de Ríos, ¿no? A ver, ¿por qué si eres un trabajador te sientes que vas a llegar algún día a ser el dueño de la empresa? ¿Por qué estás mal? ¿No? Y explicárselo a la gente. Claro. Gracias, Pablo. Yo pues le agradezco una vez más en nombre de la Red de Mujeres Sindicalistas del proyecto Más Reforma, Mejor Trabajo, este esfuerzo, y de la Fundación Friedrich Ebert, que por aquí está mi colega Ángel también, que nos ha ayudado con la parte técnica. A todas y a todos agradezco, y bueno, estamos en comunicación, ya saben cómo ubicarnos, y pues muchas gracias a todas y a todos.